soy Fabiana Arzuaga, soy coordinadora de la Comisión Asesora en Medicina Regenerativa y Terapias Celulares del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Nos proponemos como objetivo de este seminario lograr la elaboración de un documento que sirva como guías para el armado y funcionamiento de los biobancos en nuestro país. Les proponemos hacer el panel de preguntas en conjunto con la mesa redonda que sigue. La muestra biológica, marco jurídico, naturaleza jurídica y tipo de muestras. ¿Quién quiere comenzar a hablar? La naturaleza de una muestra biológica desde el punto de vista jurídico es, primero, puede ser objeto de derecho dominical, ese derecho de propiedad, que eso lo podemos discutir. Lo podemos discutir. Pero bueno, ¿por qué? Porque la situación ha cambiado. Antes los desechos quirúrgicos iban al basurero, pero desde que se puede utilizar con fines de investigación y puede dar lugar a un beneficio económico, habría que hablar. Lo cual no significa que no vaya a haber excepciones, como hemos hablado esta mañana de con los donantes. Segundo, puesto que la muestra biológica tiene información de la propia persona, esta tiene que intervenir siempre cuando se vaya a utilizar una muestra biológica que sea para un fin distinto a su fin original. Y me estoy refiriendo a muestras que se pueden obtener con fines diagnósticos, a desechos quirúrgicos, como hablábamos también, o a restos del parto, etc. Tercero, la muestra biológica contiene información de carácter personal que decíamos esta mañana. Por tanto, hay también un contenido de derechos que se refiere a la protección de los datos de carácter personal. Para mí estos son los tres aspectos que están ahí. Bueno, yo sintetizando, creo que la muestra biológica es una parte del cuerpo humano. Como tal está sometida, digamos, a la misma consideración que merece el cuerpo humano. Esto desde el comienzo del derecho prácticamente, el cuerpo humano estuvo fuera del comercio, es decir, no había ninguna posibilidad de ningún negocio lucrativo con relación al cuerpo humano, y esto se traslada a las partes del cuerpo humano. Y cuando hablamos de las partes del cuerpo humano, llegamos hasta lo más insignificante, que puede ser tal vez una célula o un gen. Por tanto, una parte del cuerpo humano no es susceptible de ser apropiada. Es decir, el derecho, no se puede hablar de propiedad de las muestras. El derecho de propiedad, básicamente en el derecho civil, es equivalente al dominio. Y el dominio tiene que ver con el carácter patrimonial del bien sujeto a dominio. Como esto está fuera del comercio, no es susceptible de ser apropiado. Lo que hay es un derecho a pronunciarse sobre el destino de la muestra, pero de ninguna manera puede hablarse de derecho de propiedad con relación a una muestra biológica. Y después comparto la idea también de que el tema fundamental hoy en las muestras biológicas es que es un componente que contiene información genética, lo cual hace que en este tema, más allá del derecho privado, entremos en algunos elementos de derecho público. Es decir, el tema de la protección de datos y las leyes de protección de datos tienen directa incidencia sobre este tema. Simplemente hacer una pequeña aclaración de tipo académico, es decir, lo que está diciendo el doctor Vergel, hay como dos grandes líneas de pensamiento respecto de lo que es la naturaleza jurídica de la muestra biológica. Es decir, si la muestra biológica pertenece a la rama de los derechos de la personalidad o pertenece a los derechos patrimoniales. La postura del doctor Vergel es que forma parte de los derechos de la personalidad, aunque hay toda otra corriente que dice que forma parte de los derechos patrimoniales susceptibles de apropiación. Y la concepción que se tenga en favor de una u otra postura tendrá implicancias respecto a la comercialización y a la participación en los beneficios que genere la actividad inventiva genere sobre estas muestras. Bueno, vamos a ir al tercer supuesto que habíamos planteado, ¿no es cierto? En bioblancos, concepto, plazo de conservación de los datos y medidas de seguridad. Porque precisamente es información sensible en los términos en que se define dentro de las leyes de propiedad de datos. Esto es importante. El otro tema que trae la ley española, yo destaco muchísimo esto, es la gratuidad. Este es un elemento fundamental hoy en discusión en nuestro país. Es decir, la existencia de bancos de células del cordón umbilical, donde no existe el elemento de gratuidad,
esto está fuera de la categoría de biobancos. Y esto está absolutamente, debe ser absolutamente, digamos, prohibido. Es decir, el tema de la finalidad de solidaridad que tiene el depósito de esas muestras hace que deba excluirse todo intento de lucro con esto. Es decir, el lucro no solo puede estar en la persona que entrega la muestra, sino que el lucro también puede estar en una actividad organizada por quien recibe la muestra y hace de esto una actividad comercial. Es decir, las sociedades que tienen biobancos privados son entidades comerciales, es decir, absolutamente. Es decir, la finalidad es comercial, no es una finalidad altruista. Esta es la conducta que sigue el banco del Garrahan, y creo que esto debe servir absolutamente de modelo a una futura regulación legislativa en nuestro país que hace falta. Es decir, por ahora tenemos regulaciones que no tienen el carácter de ley y pueden ser discutidas. Entonces es necesario trabajar en una legislación concreta sobre el tema biobanco, donde se parta de estos principios fundamentales. Yo creo que los principios que establece la ley española absolutamente son los principios que deben orientar una futura ley argentina. Ahora vamos al tema más controvertido, ¿no? La muestra y su utilización posterior, comercialización de los resultados, patentamiento, consentimiento, aprovechamiento y reparto de los beneficios económicos. Habría dos temas, básicamente. El tema de la relación del biobanco con el donante y con el investigador, por un lado, en donde el biobanco se relaciona de una manera contractual, en sentido de un acuerdo de voluntades, con la persona que dona la muestra y con el investigador. Es decir, que se generarían contratos hacia un lado y hacia el otro, y esto permitiría regular esas relaciones por el acuerdo de voluntades, siempre y cuando no estén contrarias a la ley y al orden público. Eso por un lado, que tiene relación con el derecho de patentes. Es decir, sabemos que el derecho de patentes siempre rige de manera nacional, es decir que a pesar que hay estándares internacionales que surgen a partir de la Organización Mundial de Comercio, hay una ley de patentes para cada país, y cada país establece qué se considera por altura inventiva según el desarrollo de su actividad industrial y de investigación. Es decir, el derecho a patentes básicamente fue concebido como una forma de fomentar y promover la actividad industrial y desde hace 20 años también la actividad biotecnológica. De manera que la invención generada a partir de una muestra alojada en un biobanco tomada por un investigador que cumpla con esos requisitos, podría ser patentable. Las oficinas de patente, como está planteado el sistema en este momento, en ninguna parte del mundo solicitan el consentimiento ni le piden al inventor ver cuáles fueron las condiciones del consentimiento. Por otro lado, el derecho de patentes le concede un derecho de propiedad sobre un bien intangible al inventor basado en los requisitos de patentabilidad. Y al estar desconectado con el consentimiento y al estar desconectado, digamos, con el dueño biológico de la muestra, se hace, por lo menos en las condiciones legales actuales, imposible vincular el derecho del dueño de la muestra con el producido de la patente, es decir, los beneficios comerciales de la explotación de la patente. A esto le sumo lo mencionado anteriormente respecto de la muestra biológica, sea que uno la considere una parte del cuerpo humano como un derecho de la personalidad, o sea que considere que el donante de la muestra tiene un derecho patrimonial sobre la misma, es decir, que podría cederla y de alguna manera controlar el producido de esa muestra. Podríamos decir que todo el sistema, inclusive de la donación de las muestras en los biobancos, está basado no en una remuneración para la persona que dona la muestra por parte del inventor o el titular de un derecho de propiedad intelectual, el titular de una patente, sino más bien de un derecho, en caso que se quiera establecer la conexión, de compensación de gastos o de alguna manera de lo que implica, digamos, para el donante de la muestra
el haber sido quien proveyó la fuente o la materia prima para generar una invención que genere un retorno económico. Bueno, yo en esto pienso que salvo el donante, que creo que por lo menos la postura que mantenemos el profesor Vergel y yo, que coincidimos, aunque él crea que no, que es una donación y por tanto renuncia, o se le obliga a renunciar, si no, pues usted no va a donar, si no lo hace en estas condiciones y ya está. Pero claro, las otras partes, el investigador, el biobanco, y en su caso quien financia esa investigación al investigador, ahí son partes distintas. Y entonces yo creo que queda dentro de la libertad, y esto está la idea que estaba diciendo Greenman sobre, bueno, pues que es una realidad, ¿no?, que está ahí. Entonces yo creo que tampoco opino como él, que no hay que cerrar los ojos. Bueno, el tema, en primer lugar, el tema que quien da la muestra es propietario de la muestra, esto llevaría a un absurdo de que yo soy propietario de mi propio cuerpo, porque esto es parte de mi cuerpo. La muestra es una muestra que es parte de mi cuerpo. Yo soy el propietario de mi cuerpo. Es un tema para pensarlo. Pero de todas formas, en el tema fundamental de la existencia de los bancos de datos, de los biobancos, sin fines de lucro, yo creo que esto marca el destino total. Desde el otorgamiento, digamos, del consentimiento de quien da la muestra en adelante, no hay fines de lucro. Si yo voy a pensar en que esta muestra que fue dada para investigación después se va a convertir en una muestra destinada a producir un producto que va a ser patentado, que la patente naturalmente pertenece al derecho patrimonial, no es algo de filantropía, pertenece al derecho patrimonial, es desnaturalizar el consentimiento inicial que dio quien dio la muestra, y es desnaturalizar también la función que le asignamos a los bancos públicos, que son gratuitos por excelencia. Hemos tenido recientemente el caso con el Banco del Garrahan, ¿no es cierto?, donde vino material de un biobanco del exterior que sirvió para curar un paciente acá. Esta es una finalidad. Es una finalidad importante que no debemos olvidar. Es decir, esto es un problema de solidaridad social. Y el tema de las patentes, sobre todo en materia biológica, es un tema muy discutible. Es un tema donde se ha avanzado sin límites absolutamente en el mundo. Se ha llegado a patentar cualquier cosa. El conocimiento no es susceptible de ser patentado. El conocimiento es un bien público mundial. Y hay que diferenciar lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia básica, de lo que es el derecho de patentes, que tiene que ver exclusivamente con aplicaciones industriales, donde está presente el ánimo de lucro. ¿Podría agregar algo, doctor? Sí. En primer lugar, digamos, cuando hablamos de patentar, no estamos hablando de patentar el material tal cual ingresa en el biobanco, sería material biológico tal como está en la naturaleza, a excepción de algunos países como Estados Unidos, en donde se permite patentar el material en estado natural. En la Unión Europea, sí, pero un poco menos, digamos, es un poco más atenuada la directiva. En países como el nuestro, en Latinoamérica, no es posible eso, es decir, tiene que demostrarse la actividad inventiva y la utilidad, tiene que quedar de manifiesto en la patente. Estamos cambiando ideas, me parece muy importante que con el público, entre nosotros, ¿no? Claro. Esto me parece un buen cierre de seminario, es haber dejado toda una serie de cosas, es decir, coincidimos en una serie de cosas importantes, coincidimos en la necesidad de regular esto en forma correcta para que no haya problemas de interpretaciones, y hay toda una serie de cosas que quedan un poco flotando como para ser discutidas, conversadas, ampliadas, pero esto, lo que hemos dado son datos de la realidad, y sobre esos datos podemos construir en un sentido o en otro.